Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 15 de junio de 2025. Son las 8:21, las 7:21 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué pasará tras el demoledor informe de la UCO sobre la cúpula del PSOE? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Antes de arrancar el informativo, tan solo pues un recordatorio, un triste recordatorio, porque hoy estamos de luto. Todo el periodismo nacional está de luto por el fallecimiento de un gran periodista y un gran amigo de esta casa. Ha fallecido Fernando Lázaro, uno de los grandes del periodismo español, redactor jefe del periódico El Mundo, especialista en información relacionada con la seguridad, el terrorismo y la defensa, y colaborador habitual desde hace ya muchísimos años de radio de esta casa. Nuestras más profundas y sinceras condolencias a toda su familia. Descanse en paz, descansa en paz, amigo. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Seguimos conociendo nuevos detalles del informe de la Guardia Civil. El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ayer habló, las cámaras de televisión incluso le pudieron ver por la mañana entrando a su domicilio. Ha dicho que va a entregar su acta de diputado el próximo lunes. Cerdán insiste en que va a cumplir el compromiso público que adquirió el pasado jueves cuando, tras reunirse con Pedro Sánchez en Ferraz, anunció su renuncia a todos los cargos, incluyendo el de diputado. Cabe recordar que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que instruye el caso Ábalos, brindó el miércoles a Cerdán la oportunidad de declarar de forma voluntaria el próximo día 25 para responder a las evidencias que ha recogido este informe, y Santos Cerdán ha dicho que sí, que acudirá. Así que esperaremos a mañana para ver si finalmente realiza la entrega del acta como diputado y así termina de ser aforado, porque cabe recordar que de momento, al ser diputado en el Congreso, es aforado y por lo tanto no se le puede investigar sin pedir permiso, el suplicatorio al hemiciclo. Las responsabilidades no escalan más arriba, de momento se han quedado donde están. El Partido Socialista defiende la respuesta dada al informe sobre Santos Cerdán, la respuesta que dio el presidente del Gobierno. Ayer mismo se pronunció la líder del Partido Socialista en Valencia, Diana Morant. Esto dijo. Y el primero que ha defendido a este partido ha sido su secretario general, Pedro Sánchez, actuando con contundencia y con rapidez, compañeros y compañeras. Porque no faltó ni unas horas desde que se conocieron los hechos a través de esos informes para que se tomaran decisiones contundentes, para erradicar de manera contundente y decidida esas conductas de nuestro partido. La sombra del delito de financiación ilegal sobrevuela el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Toda la información la tienen en Libertad Digital, en una información que ha publicado nuestro director adjunto Carlos Cuesta. El informe de la Guardia Civil señala que, como se puede observar en las capturas de la conversación, José Ruz, uno de los empresarios con adjudicaciones bajo la lupa de la Guardia Civil, le pidió a Koldo que le permitiese hablar directamente con Santos Cerdán. El motivo de querer hablar con el entonces secretario de Organización del PSOE radicaba en que tuvieran heridos inocentes y gente fuera del baile. La UCO apunta a que se trataba de quienes pagaban por delante del partido y se quedaban fuera de adjudicaciones por otras empresas que lo hacían a espaldas del partido. Que tras las comisiones pudieran existir directrices del partido, también se desprende de que Koldo García fue cuestionado por haber recibido supuestamente pagos de empresarios, mientras no se le recriminaron los pagos obtenidos a través de Santos Cerdán. Es decir, que habría un cauce marcado para recibir comisiones, algo, por cierto, que encajaría en la declaración que ya hizo Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional el pasado año, en 2024, de que existía, dijo, un sistema de cupos territoriales en estas operativas. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros.
¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, se pues pide porque codo también. parece, no, estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Coldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. Y yo qué culpa tengo. Entre los nuevos datos que Víctor de Aldama ha desvelado estos días, destaca el señalamiento a uno de los principales valedores del gobierno de Pedro Sánchez, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Aldama ha desvelado que podrán aparecer nuevos documentos que estarían en un sobre y lanzó una acusación directa a Zapatero y dijo que incluso voló en el avión privado de Aldama de Caracas a Santo Domingo. Parte de ellos el famoso sobre, que además yo creo que esto tampoco lo he dicho nunca, pero mira, hoy ya lo voy a decir. Yo creo que eso sabe bien el señor Zapatero de lo que estoy hablando, porque lo único que yo sigo con él es correcto y encima me han pedido que le lleve en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces que explique qué hacía el señor Zapatero conmigo en ese avión. Todo esto ya lo adelantó Libertad Digital, porque fuentes del caso consultadas por esta casa le contaron a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, el jefe de tribunales de aquí de Radio Libertad Digital, que el contenido del sobre que guarda Aldama y que salpica a Pedro Sánchez son cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA por valor de unos 250 millones de dólares que estaban destinados a financiar la Internacional Socialista que preside el propio Pedro Sánchez. Aldama ya apuntó a la presunta financiación ilegal de la organización, de la Internacional Socialista, que hizo presidente de la misma a Sánchez. Esto fue en noviembre de 2022 y con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero y con fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro. Sánchez fue elegido presidente de esta internacional. Precisamente ayer, viernes, se pronunció el viernes se pronunció el propio Félix Bolaños, el ministro de Justicia, y negó totalmente y de forma rotunda que haya algún tipo de financiación ilegal. El informe de la UCO tiene 490 folios y es un informe muy sólido, muy sólido. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista, en ninguna. Es más, las cuentas del Partido Socialista han sido no solo auditadas, sino validadas por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano constitucionalmente competente para mirar cada uno de los detalles de las cuentas del partido. Y el Partido Socialista, ya le digo, han sido validadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna tacha, sin ninguna enmienda. Lo niega Félix Bolaños. ¡Hombre! Para eso está ahí. Para eso está como ministro de Presidencia y ministro de Justicia, como uno de los portavoces principales del gobierno. Está para negarlo y para mentir también. Félix Bolaños se gana el sueldo así, defendiendo a su líder a capa y espada, contra viento y marea, lo que haga falta por el amo y señor de las Españas. Dice que no hay ningún tipo de financiación ilegal. Como negaron en su día que Delcy, la vicepresidenta, la mano derecha de Nicolás Maduro, aterrizara en España, aterrizara en Madrid. Como negaron que hubiera cualquier negocio turbio por parte de Coldo, y después por parte de Ábalos, y después por parte de Cerdán. Como negaron que hubiera algún tipo de indicio sobre la revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado. Como negaron los trapos sucios del hermano de Sánchez. Como negaron los trapos sucios de la mujer de Pedro Sánchez. Negar y después volver a negar. Pero la justicia actúa. Los investigadores actúan. Los fiscales de anticorrupción, no los que dependen directamente del fiscal general del Estado, un presunto delincuente que se va a sentar en el banquillo, actúan también. Y los indicios están ahí, y todos van a pasar por el banquillo de los acusados. Hablan de auditorías, pero ¿de qué auditorías me estás hablando, Félix? ¿De qué auditorías me estás hablando? Los trapos sucios, el dinero negro, la financiación ilegal no consta en la contabilidad oficial del partido ni de ninguna organización. Por eso es dinero B. Por eso es financiación irregular, financiación ilegal. En toda organización criminal
hay una doble contabilidad. La contabilidad A y la contabilidad B. Y de lo que se habla aquí es de la B, del cobro de comisiones, que no solo presuntamente se las llevaba Santos Cerdán. Había un sistema, eso es lo que revela el informe de la UCO. La UCO habla de organización criminal en la cúpula del Partido Socialista, en Ferraz. No estamos hablando de un concejal de medio pelo en una pedanía perdida en la meseta. No estamos hablando de un subdirector general o un funcionario raso en una consejería de medio pelo de cualquier comunidad autónoma. Estamos hablando de la cúpula del poder, en el partido y en el gobierno. Porque no ha sido uno, han sido dos los secretarios de organización del Partido Socialista implicados en un caso de corrupción gravísimo, como es el cobro de mordidas, de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares en obra pública. Y lo que deja caer, lo que deja entrever el informe de la UCO es que no era algo puntual, sino que había un sistema. Y deja caer, hay indicios para seguir investigando sobre la posible financiación ilegal del partido mediante comisiones. Eso es lo que deja entrever el informe de la UCO. Y eso es lo que ha denunciado claramente Víctor de Aldama, que sí, que también está implicado, que formó parte de la trama, que también es un presunto delincuente, que tendrá que pagar sus pecados y sus errores y sus delitos ante la justicia, pero que está colaborando para llegar a un acuerdo, evidentemente. Para llegar a un acuerdo y reducir su posible pena. Pero está colaborando. ¿Y qué pasa con Víctor de Aldama? Que se está cumpliendo todo, amigos. Todo lo que dice Víctor de Aldama se está cumpliendo punto por punto. Señaló a Koldo, señaló a José Luis Ábalos, señaló a Santos Cerdán. Ahí están todos implicados, todos afectados, todos investigados. ¿Y a dónde está señalando ahora Víctor de Aldama? Al Partido Socialista, al máximo líder, al number one, al número uno, a Pedro Sánchez, que era conocedor, según Aldama, de todos los tejemanejes de la cúpula. Pues amigos, el tiempo da y quita razones, y hasta ahora el tiempo le está dando la razón a Víctor de Aldama. ¿Y qué dicen desde el Partido Popular? Bueno, piden un adelanto electoral y la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones, porque además el miércoles se va a quedar libre Pedro Sánchez. Tenía un viaje internacional, pero finalmente no se va a realizar, se ha cancelado, por lo que podría asistir al Congreso de los Diputados a la sesión de control. Si no, ya no asistiría hasta después del verano. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular. ¿Qué opinan los afiliados del Partido Socialista? Su secretario general llegó a la Secretaría General en un fraude, manipulando las urnas, metiendo papeletas falsas en las urnas. Gracias a eso Sánchez es presidente del gobierno, porque ganó las primarias haciendo trampas. Empezaron a robar en las primarias y no han parado hasta hoy. La legislatura acabó hace tiempo, pero Sánchez sigue dando tortazos. Señor Sánchez, no le tenga miedo al pueblo. Yo sé que usted le tiene miedo porque no sale a la calle porque le abuchean, pero devuélvele la palabra al pueblo. Exigimos, ya que se ha cancelado la cumbre en Nueva York convocada por Macron, el presidente Sánchez tiene el miércoles libre. Que comparezca de forma voluntaria o de forma forzosa, me da igual, porque le hemos pedido distintos grupos en el Congreso, entre ellos el Partido Popular. Veremos si acude el miércoles o no a esa sesión de control al gobierno. Como hemos visto, la crisis del Partido Socialista se acentúa por momentos. Uno de los movimientos más relevantes ha venido desde Junts, desde el partido del prófugo Carles Puigdemont. El partido independentista catalán ha pedido una reunión urgente con Pedro Sánchez después de todo lo sucedido y después de la dimisión de Santos Cerdán, el número 3 del PSOE. Los de Puigdemont amenazan con retirar su apoyo si no recibe explicaciones convincentes sobre la corrupción que salpica al partido. Cabe recordar que han sido muchas las amenazas que Junts ha propiciado contra el gobierno de Pedro Sánchez, pero luego no se han llegado a materializar. Fuentes de la formación de Puigdemont aseguran que no descartan forzar, incluso dicen, un adelanto electoral si consideran que no se depuran responsabilidades suficientes. Ayer habló Jordi Turull, le escuchamos. Aquesta
Esta es una crisis del sistema político español, es una crisis de ellos. Nosotros, como hemos dicho, en Madrid no tenemos amigos, sino que tenemos intereses. Intereses para defender Cataluña, de manera que la actual crisis del PSOE no nos hará desviar de nuestro objetivo, de nuestras prioridades. Y en este contexto debemos saber cuál es la mejor manera de alcanzar estos objetivos. Nuestro objetivo es Cataluña y la defensa de todo lo que ocupa, preocupa, ambiciona e ilusiona a los catalanes, y aprovechar evidentemente las debilidades del Estado español, y tratando de convertir los problemas en oportunidades y las crisis como motivo de aceleración de cambios. Como motivo de aceleración de cambios. Una amenaza más de Junts al gobierno de Pedro Sánchez. También ha habido movimientos en el Partido Socialista. En Aragón, la dirección regional ha suspendido de militancia a 2 cargos del partido, Alfonso Gómez Gómez y Alfonso Martínez. Ambos pertenecen al Partido Socialista, como decimos, y aparecen en grabaciones incluidas en el informe hecho público de la Guardia Civil que investiga la red de comisiones ilegales vinculada al caso Koldo. También se les ha abierto un expediente informativo. Y un apunte más respecto a este tema: Acte Oír, la organización ha presentado una querella contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La acusan de haber mentido durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo. En esa intervención, Armengol aseguró que no conocía a Víctor de Aldama, algo que ahora se pone en duda. La querella añade aún más presión sobre las instituciones en un momento de máxima sensibilidad. El que hasta el jueves fue el número 3 de Pedro Sánchez hizo cosas muy importantes, Santos Cerdán, por el gobierno actual, así como también por el propio Pedro Sánchez, porque fue quien le ayudó a llegar donde ahora mismo está. Incluso una de las piezas claves para negociar la amnistía y todo lo que tiene que ver con Cataluña y Carles Puigdemont. Vamos a conocer cuál es ese perfil político. ¿Quién es Santos Cerdán? Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Santos Cerdán, nacido en el pueblo navarro de Milagro, creció en una familia obrera con profunda tradición socialista. Él es técnico en electrónica industrial, trabajó en el sector agroalimentario antes de iniciar su carrera política en 1999 como concejal y luego como teniente alcalde de su localidad, e incluso en tiempos marcados por la amenaza de ETA, y de hecho llegó a llevar escolta por sufrir amenazas. Su carrera dentro del PSOE fue en ascenso, primero en el ámbito navarro como secretario de organización del Partido Socialista Navarro y diputado foral, y su gran impulso llegó entre 2015 y 2017, cuando apoyó a Pedro Sánchez tras su caída, convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza durante la campaña de las primarias. Y tras la victoria de Sánchez, Cerdán fue incorporado a la dirección federal del PSOE y en 2021 nombrado secretario de organización tras la caída de Ábalos. Desde ese puesto ejerció como operador clave del partido, fue pieza fundamental en la moción de censura contra Rajoy y en las negociaciones con partidos como el PNV, Junts e incluso Bildu, siendo él quien se reunió con Puigdemont en Bruselas para asegurar la investidura de Sánchez en 2023. Incluso pese a su perfil discreto y calculador, Cerdán se convirtió en una figura central del PSOE. Sin embargo, su carrera se ve ahora amenazada por una presunta implicación en el caso Koldo y de momento no ha decidido dejar su escaño y renunciar al aforamiento, pese que sí que lo ha prometido. Veremos a ver qué es lo que sucede mañana lunes concretamente y la decisión que toma. Por cierto, que a través del comunicado, gracias Adrián, del documento de la Guardia Civil, también se puede ver cómo José Luis Ábalos pudo ser destituido como ministro de Transportes como consecuencia de actuar por libre y saltarse el sistema que presuntamente comandaba Santos Cerdán para el ingreso de comisiones a través de obra pública. Se dice que pudo Pedro Sánchez, que ya conocía todo lo que estaba sucediendo con Ábalos y con el caso Koldo, y por eso sustituyó y quitó del partido a José Luis Ábalos, pese a que incluso el pasado año, cuando estalló todo el caso Koldo, el propio Pedro Sánchez a principios de 2024 dijo que nada tenía que ver el cese de José Luis Ábalos con el caso Koldo. Escuchamos. Si la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso judicial. Eso significaría que yo lo sé, y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Pero vamos, yo creo que había respondido claramente al anterior. Lo niega, el presidente del gobierno lo negó entonces, pero luego tampoco dio ninguna explicación sobre el cese de Ábalos. Y esto abre una vía interesante porque el informe de la UCO es explícito al respecto.
Abro comillas, esto es literal. Habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas, atención, a espaldas del partido, lo que presumiblemente habría originado su cese en el verano del año 2021. Es decir, que lo cesan porque cobraba comisiones a espaldas del partido. Por lo tanto, aquí hay dos cuestiones importantes. Uno, si lo cesan porque lo descubrieron, entonces es que Sánchez sabía perfectamente toda la trama de corrupción desde hacía años. 4 años. Y no dijo ni mu. Lo ocultó, no solo lo ocultó. Lo cual le haría cómplice de la trama, sino que encima volvió a meter a Ábalos en las listas a las generales. En el año 2023. ¿Por qué lo cesas, según el informe de la UCO? Porque lo pillas y luego, sin embargo, le das el aforamiento. Pedro. Punto 1. Punto 2. No solo es que lo supiera, sino que lo que se puede interpretar de esta frase es que el gran pecado, el gran error de Ábalos es que cobraba comisiones por su cuenta, sin informar al partido, a espaldas del partido, al margen del sistema establecido por el secretario de organización. Amigo. En todo caso, según el informe de la UCO, se sabía, y aquí la cuestión ahora que queda por dilucidar, es la financiación ilegal del Partido Socialista. La financiación ilegal de toda una organización que ahora mismo ostenta el poder en España. Y precisamente la Guardia Civil registró el martes la vivienda del exministro de Transportes, de José Luis Ábalos. Fue en Valencia. Junto al domicilio del ex número 2 del PSOE, la UCO también registró constructoras en Navarra, presuntamente beneficiadas con amaños de obra pública. La diligencia fue acordada por el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, instructor del caso Partido Socialista, en el marco de una pieza separada secreta. Además del domicilio de Ábalos, los agentes también registraron el local que pertenece al propio exministro y que se ubica justamente debajo de su vivienda. Este registro tuvo como objetivo el incautarse de documentación relacionada con las adjudicaciones de obra pública que fueron presuntamente amañadas mientras Ábalos fue el titular de Transportes. Los agentes clonaron los dispositivos electrónicos hallados en la vivienda. También se incautaron de documentación que pertenece a José Luis Ábalos. Fue asistido en todo momento Ábalos por una letrada de Valencia. Al terminar, hizo unas declaraciones en la puerta de su casa. Muy profesional, pero muy bien. Y lo único que les interesaba era el teléfono. Lo han clonado, lo tengo nuevamente, o sea, no se lo han llevado. Y unas memorias digitales, en concreto 2 de petaca extraíbles, ¿no? Y otras 2 que tenía pues de álbumes familiares que no les ha dado tiempo a clonar, porque la intención era también no llevárselas, pero me han dicho que a partir de mañana están a disposición para recuperarlas y no se han llevado nada más. Y vamos con más asuntos que también marcan la actualidad de esta semana, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado al Gobierno de España a abrir una investigación sobre un posible conflicto de intereses del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rescate de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa y de otras empresas del Grupo Globalia. Este grupo, dueño de la aerolínea, negociaba al tiempo patrocinios a proyectos impulsados por Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Se abre así un nuevo frente en este caso que inició el propio Partido Popular hace un año al solicitar a esta oficina que investigara la actuación personal de Pedro Sánchez. El PP interpreta que, de acuerdo con la ley reguladora del ejercicio de alto cargo de 2015, Sánchez debió apartarse en al menos las reuniones del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2021, que es justamente donde se aprobó el rescate de la aerolínea. También destaca el PP que hubo otra reunión clave, fuera del 16 de marzo del año siguiente,
donde también se tuvo que ausentar Pedro Sánchez, y aquí se facilitó otra ayuda a Globalia. El Partido Popular cifra en total en 795 millones de euros el total de fondos públicos que recibió la aerolínea durante la legislatura, sumados a estos 475 millones del rescate. Y respecto a Begoña Gómez, la semana pasada conocimos la existencia de unos audios del excomisario Villarejo sobre la financiación y la actuación en las saunas de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña y suegro de Pedro Sánchez. Esos audios fueron filtrados por Javier Pérez Dolcet al Partido Socialista y la semana pasada fueron entregados por Leire Díez en la sede de Ferraz, en el interior de un pendrive que puso la exmilitante socialista en conocimiento de Santos Cerdán. Bueno, pues esta semana, gracias a una entrevista publicada en The Objective junto al secretario general de Manos Limpias, hemos conocido que dentro de los establecimientos a nombre del padre de Begoña Gómez se realizaban grabaciones y escuchas personales muy importantes, relevantes de la política, personas importantes a nivel político, para, ni más ni menos, Ignacio Bravo, para extorsionarlos. Buenos días. Buenos días. Durante cerca de 5 décadas, el ahora secretario general de Manos Limpias fue funcionario de la categoría más alta en el Ayuntamiento de Madrid y gracias a ese puesto conoció personalmente al padre de Begoña Gómez, ya que, como él mismo ha relatado a The Objective, en la década de los 80 ayudó al suegro del presidente del gobierno a regularizar las licencias de sus saunas gays y clubs de alterne. Como respuesta a esa ayuda, Sabiniano Gómez invitó a comer tanto a Miguel Bernat como al comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, que fue precisamente la persona que confesó al líder de Manos Limpias las actuaciones que se estaban llevando a cabo dentro de las famosas saunas. Me invita a una comida para darme las gracias. Estoy con él y con El Gordo. Y digo, no, las gracias las tienes que dar a los servicios técnicos porque habéis arreglado legalmente la situación. Enrique Castaño, El Gordo, ya una vez que ya nos despedimos y tal, y me dice, Miguel, sabes que les tenemos grabados a todos los que van a las aulas, todas las personalidades muy importantes, políticos, ojo, políticos, y algún alto cargo de la conferencia episcopal, agárrate, les tenemos grabados. Esas grabaciones, ahora en manos del PSOE, gracias a Leire Díez y Javier Pérez Dolcet, describirían la operativa que utilizaron elementos policiales para tender trampas y obtener imágenes de encuentros sexuales de personalidades, políticos, empresarios y representantes de la judicatura. Pero esto no se queda aquí, porque el secretario general de Manos Limpias también ha relatado cómo miembros de la fontanería socialista se pusieron en contacto con él para atribuir actuaciones de Manos Limpias al PP a cambio de quedar absuelto del caso Nos. Bueno, hay una persona se dirige a mí, dice, ya sabes que el tema de la ley de amnistía la están consensuando, pero para entrar tú en ese paquete de beneficiario de la ley de amnistía, pues tendrías que manifestar que el PP te ha estado utilizando para denunciar temas de los ERES, temas, etcétera, etcétera. Y ese intermediario me decía que venía de parte de Leire, de Javier García Dolcet y de Gonzalo Boyer. Y nos vamos ahora hasta Extremadura porque la juez Beatriz Viezma no quiere desprenderse del caso del hermano de Pedro Sánchez. Esta semana ha remitido un escrito de 102 folios a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que resuelva si es de su competencia los posibles indicios de responsabilidad criminal que se desprenden de Miguel Ángel Gallardo. Cabe recordar que se aforó en el último momento, convirtiéndose en diputado, pero la magistrada no quiere que sea juzgado en otro sitio que no sea por ella y terminar el caso. Inés Fernández Sesma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, la jueza del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viezma, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que decida si es competente para asumir el caso del diputado de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a la vista de los posibles indicios de responsabilidad criminal que se desprenden. En su exposición razonada, la jueza Beatriz Viezma señala que, de acuerdo a la documentación solicitada a la Junta Electoral de Extremadura y a la Asamblea de Extremadura, el 21 de mayo se expidió la credencial del diputado autonómico a Miguel Ángel Gallardo un día antes de que se dictara el auto de apertura del juicio oral. Además, explica que lo relevante en este procedimiento no es el momento en el que se ha adquirido la condición de aforado, sino la forma en la que ha tenido lugar y la finalidad buscada.
ya que hasta 5 personas renunciaron de forma exprés y conjunta, y a su juicio parece ser que con la finalidad única de que Gallardo pasara a ostentar la condición de diputado y por consiguiente de aforado. El líder de los socialistas extremeños ha respondido que lo único exprés fue el auto emitido por la jueza 24 horas después de que se formalizase su entrada en la Asamblea. La jueza emitió un informe saltándose su propia providencia. Yo creo que aquí, cuando todo se pueda analizar con más tranquilidad, podremos ver realmente cuáles han sido los hechos y cuáles se han podido producir a lo largo de toda esta causa. Porque, desde luego, yo como ciudadano me tengo que defender también. Asimismo, ha manifestado que hay que valorar la interpretación que hace la magistrada en todo su escrito. Probablemente el fraude de ley está en la interpretación de esta magistrada. Y me preocupa porque yo soy un firme defensor de la justicia, un profundo demócrata. Y desde el Gobierno central defienden a Gallardo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, considera normal que quiera formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al actual Gobierno de María Guardiola. Pues mire, el aforamiento es simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad y, por tanto, pues que la decisión del líder del Partido Socialista de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al Gobierno de Extremadura, pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo. Y por último, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido una diligencia en la que nombra a los 3 jueces que deberán decidir si Miguel Ángel Gallardo tiene la condición de aforado y por lo tanto continúa como diputado de la Asamblea Regional. Además, ha dado 5 días al Ministerio Fiscal para que en este plazo emita el oportuno informe sobre la competencia de esta sala para el conocimiento de la causa. Por su parte, la jueza de Badajoz plantea que si este órgano judicial superior evalúa que Gallardo es aforado de pleno derecho, ella deberá juzgar a los otros 10 procesados, incluido el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, mientras que el TSG solo deberá hacerlo únicamente con el líder de los socialistas extremeños. Y otra de las noticias de la semana tiene que ver con la ley de amnistía. El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado suspender el debate de la ley tal y como solicitaba el Partido Popular y el Senado. También hemos conocido un nuevo informe que se suma al informe de la Comisión de Venecia, en este caso realizado por la Comisión Europea, que también pone en duda la legalidad de esta ley. Victoria Pérez, buenos días. Buenos días. El Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles suspender la deliberación del recurso interpuesto por el Partido Popular contra la ley de amnistía al procés. La tesis mayoritaria de los magistrados es que corresponde al Pleno decidir sobre la pertinencia de plantear o no una cuestión prejudicial. Sin embargo, han anunciado voto particular los 3 magistrados conservadores que consideran que el Constitucional debería consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Albert Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, comenta sobre la amnistía. Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción. Y es que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, los letrados del Senado, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, los constitucionalistas más prestigiosos han dicho que la ley de amnistía es inmoral y que la ley de amnistía no soporta el respaldo del derecho europeo y de la Constitución. El dictamen de la Comisión Europea sostiene que se trata de una autoamnistía, ya que fue parte de un acuerdo político para lograr la investidura de gobierno, y defenderá su crítico informe ante el Tribunal de Justicia de la Unión la semana del 23 al 27 de junio, cuando se adopte la decisión que se estime pertinente. Sin embargo, y como ya ocurrió con el informe de la Comisión de Venecia, Moncloa manipula el contenido del informe europeo y se aferra a una lectura interesada del dictamen de la Comisión para presentarla como un aval a su favor. El Gobierno ha preferido obviar el contenido crítico y centrarse en un único aspecto, que según la Comisión, la norma no ha causado un prejuicio económico a la Unión Europea. Pilar Alegría afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La propia Comisión no considera que se hayan afectado los intereses financieros, ni por supuesto que se usasen tampoco fondos europeos durante el proceso independentista. Así que lo que hace este dictamen es validar la aplicación de la amnistía en los casos, además de malversación, pero desde luego a nosotros nos parece positivo y creemos que además se acerca a esa aplicación total de la amnistía.
A sus palabras y siguiendo la misma línea se sumó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español, también con el derecho de la Unión Europea, y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa. Asimismo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido amnistiar a 40 cargos del gobierno de Puigdemont que estaban procesados por su participación en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. En su resolución ha querido amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación, algo que el Tribunal Supremo ya dijo que se niega a condonar. Bueno, pues llegados a este punto tenemos como siempre la firma personalísima y siempre acertada de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Vaya semanita. Sí. Y vaya momento para publicar un libro que está arrasando, que se llama El número 1, The Number One, en inglés, porque yo espero que haya versión inglesa en un futuro. Pues ayer en la Feria del Libro hubo varios que me dijeron que por qué no lo traducíamos. A ver, ahora está recabando toda la atención internacional el caso de Pedro Sánchez. Por cierto, déjame que le dé las gracias porque se montó tal cola en la Feria del Libro que tuvimos, al terminar a las 9 de la noche, tuvimos que irnos a un banco a terminar de firmar, literal. Tuvieron que poner una persona de seguridad para que fuera ordenando el tráfico de la gente que había y los pobrecillos se pegaron 1 hora y media esperando. Les dimos, evidentemente, cabida a todos, pero muchísimas gracias a toda la gente. Bueno, Carlos, vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Del informe de la UCO, claro, del number one. Cuéntanos. Mira, vamos a ver, la gran alegación que ha hecho Pedro Sánchez ha sido asegurar que él nunca jamás estuvo allí, que él nunca jamás se enteró de nada, que él ha descubierto todo esta semana. Venga, pues vamos con el hombre que nunca estuvo allí, que dirían los Cohen, y que estuvo absolutamente en todo. Venga, del 1 al 12. 1. Las primarias amañadas del PSOE lo fueron para Sánchez en 2014. Bien, pero Sánchez dice que se ha enterado la semana pasada, que no se había enterado de nada desde 2014. El robo de las elecciones fue para él, quiero recordarlo. Venga, 2. El arranque de la trama por el grupo del Peyot, donde iba Sánchez, data de 2015, con una concesión Mina Muga que dependía del gobierno navarro comandado por el partido de Sánchez, pero Sánchez, el del mismo Peyot, iba en el mismo Peyot, dice que no se enteró. 3. La trama de Cerdán y Ábalos cerró contratos de venta de mascarillas gracias al monopolio creado por Sánchez con 10 entidades socialistas, 3 ministerios, Interior, Transporte, Sanidad, 5 comunidades autónomas socialistas, La Rioja, Navarra, Valencia, Canarias y Baleares, puertos del Estado y Adif. Pero Sánchez dice que no se enteró. Bien, la UCO afirma que a Ábalos se le apartó por cobrar comisiones, lo has explicado tú antes, sin dar al partido. Pero Sánchez, que fue el que lo apartó, asegura que no se enteró. La UCO sospecha de una vía de financiación ilegal del Partido Socialista, pero Sánchez, el jefe del partido, dice que no se enteró. Koldo buscó en diciembre de 2023, 3 meses antes de ser detenido e imputado, con lo cual tuvo que haber una filtración por narices, un pacto con Sánchez por medio de Óscar López y Antonio Hernando. Sánchez respondió que lo quería muerto, según palabras literales de Koldo, pero el mismo Sánchez dice que no se enteró. 7. Ábalos se llevaba la mitad de todos los negocios del petróleo venezolano cerrados con permiso de la narcodictadora a la que le permitió entrar en España para negociarlo Pedro Sánchez. Pero Sánchez dice que no se enteró. 8. Ábalos era el 2 de Sánchez, pero Sánchez dice que no se enteró. 9. El mismo Cerdán que lideraba el reparto del dinero y vigilaba que llegara al partido una parte, fue el siguiente número 2 de Sánchez, pero Sánchez dice que no se enteraba de nada. 10. Ábalos y Koldo se repartían millones por el Pacto de Venezuela, que incluía el posicionamiento oficial de Pedro Sánchez, pero Sánchez dice que no se enteraba de nada. Ábalos vigiló el rescate de Air Europa, que acabó decidiendo Sánchez y que contó con la presencia continua, nos explicarán exactamente el factor lucrativo, de Begoña Gómez, pero Sánchez dice que no se enteraba de nada. Y 12, Sánchez es el marido de Begoña Gómez, imputada por 4 delitos, el hermano de David Sánchez, procesado, el amo del fiscal general, procesado, el dueño del delegado del gobierno en Madrid, imputado, el jefe del asesor de su hermano, procesado, el jefe de la asesora de su mujer, imputada. Pero Sánchez dice que no se ha enterado de nada. Pedro Sánchez es la víctima, es que es una víctima. El hombre que nunca estuvo allí. Es ciego y sordo, no se entera de nada. Pues tenemos un problema, tenemos a un lelo en la Moncloa, a un pardillo. ¿Sabes lo que no es? Pobre.
Eso... En fin, bueno, llegados a este punto, muchísimas gracias, Carlos. Vamos al hacemos una pausa y vamos al tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio, porque quiero aprovechar para recordaros algo ciertamente interesante. Hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y me pareció muy interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías en todos sus proyectos con rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. O sea que a todos aquellos que estéis interesados os animo a informaros en su página web cibislen.com. La trinchera de llamas es radio.